En este video se va entonces a elaborar y analizar el estado de cambios en el patrimonio. Para esto entonces es de recordar que este estado de cambios en el patrimonio nos refleja todo el movimiento que tuvieron todas y cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. Para esto entonces tenemos acá, entendamos cuál es la dinámica, unos saldos iniciales a enero del 22X. Esos saldos iniciales pues empiezan todos ellos en cero. Le hacemos el movimiento a ese 22X, finalmente hallamos el saldo final al 31 de diciembre de ese 22X y a continuación pues se hace el movimiento que hubo en el 22X más 1 y finalmente pues hallamos esos saldos finales. ¿Cómo hallo entonces, por ejemplo, el movimiento que tuvo ese 22X, 22X? Entonces, el movimiento de ese 22X, y aquí nos podemos fijar, lo estoy trayendo de cada una de las celdas, de las hojas que tenemos por acá, por ejemplo, esos 28.560.000, si yo me voy entonces para acá, para la hoja 9, aquí tenemos entonces que esos 28 millones lo tenemos acá, capital por suscribir o capital autorizado. Y así con todas y cada una de esas cuentas que están conformando ese estado de cambios en el patrimonio. Por ejemplo, si vengo y me fijo en la cuenta de donaciones, nos están diciendo entonces que ese saldo lo saqué de la hoja C9, venta de acciones por encima del valor nominal. Acá, miren, acá lo tenemos, una donación de 2 millones. Entonces, de esta manera trasladamos entonces todos los movimientos que hubo en ese 22X. Como digamos que el objetivo de aprendizaje era cómo se elabora, pues ya vemos entonces cómo vamos trayendo cada uno de esos saldos, y que también es analizar qué pudo haber sucedido con esas cuentas de patrimonio. Entonces, por ejemplo, si analizo acá estas que están en verde, estas cantidades que están en verde, observamos cómo, por ejemplo, la utilidad del ejercicio actual se disminuye en 700, pero que esa disminución se ve reflejada de manera positiva acá en la reserva legal. Quiere decir que saqué dinero de las utilidades del ejercicio actual para constituir una reserva legal y lo aumenté entonces esa cuenta de reserva legal. Que igualmente, por ejemplo, sucedió con estas que están en color rojo, que disminuir dinero, saqué dinero o apropié dinero de la utilidad del ejercicio actual, 1.050.000, y que ese 1.050.000 lo traje acá para una reserva para ampliación de planta. Ese fue el objetivo entonces, incrementar esta reserva, miro incremento de reserva de ampliación de planta. Entonces apropio de las utilidades y la traigo a una cuenta de reservas. Que si analizamos por acá, por ejemplo, las donaciones, entonces las donaciones donaron un terreno, por lo tanto entonces aquí no hay como una especie de contrapartida, como por ejemplo lo veíamos aquí que se mueven en dos veces la misma cantidad. Aquí pues es solo 2 millones, y esos 2 millones entonces es la cuenta de donaciones del patrimonio, porque la contrapartida de estos 2 millones sería la cuenta de terrenos, pero la cuenta de terrenos ya sabemos que es una cuenta de la sección de activos y por lo tanto entonces no figura la otra contraparte acá en el estado de cambios en el patrimonio. Que también podemos interpretar que se vendieron acciones y que se vendieron acciones por encima del valor nominal, pues porque estamos viendo que hay una prima en colocación de acciones, que se vendieron acciones, que también se vendieron acciones a valor nominal. Mire que no hubo prima, entonces que vendieron acciones por determinado valor, que causó entonces esa prima de 1.710.000, una disminución en el capital por suscribir en esa venta de acciones a valor nominal. Y que así entonces digamos que hacemos este análisis de cómo se movieron las cuentas en este estado de cambios en el patrimonio. Por lo tanto, si venimos y sumamos cada una de las cuentas de manera vertical, pues entonces nos va a dar los valores que el valor final de este año 22X.
y que si venimos acá de hacer la sumatoria de manera horizontal, entonces aquí cogeríamos, por ejemplo, el capital social, solo cogeríamos el saldo del capital autorizado. Y acá finalmente, por ejemplo, en esta parte que es estos 7.140.000 negativos, es la sumatoria de cómo se comportó el capital por suscribir. Es de recordar que ese capital por suscribir va restando, entonces por eso esa sumatoria queda negativa de 7.140.000. Se suma la prima en colocación de acciones, se suma las donaciones. Por acá tenemos el valor de 5.250.000, que es el valor en el cual va a quedar finalmente las utilidades. Después de tener 7 millones le sacamos estas dos cantidades y nos da entonces 5.250.000. Y acá en ese incremento de la reserva legal, pues se está incrementando esa reserva legal, entonces solo se coge el valor de los 700.000 pesos. No cojo este otro valor, pues porque estos 700.000 pesos negativos ya están incluidos acá en esta sumatoria de los 5.250.000. Igual va a suceder con este 1.150.000, solo voy a coger el incremento que tuvo la cuenta de reserva para ampliación, o sea, solo voy a coger este 1.050.000, porque vuelve y juega, este 1.150.000 está incluido aquí dentro de estos 5.250.000. Por lo tanto, entonces llegamos a un saldo final, bien sea porque lo sume de manera horizontal, o si lo sumo de manera vertical, vamos a llegar a los mismos valores. Miren, los 32.130.000, y esos 32.130.000 es exactamente el valor que tenemos en el patrimonio en ese año de 22X, 32.130.000. Ahora, si miramos acá, esos saldos finales de a diciembre 31 del 22X nos sirven entonces como saldos iniciales para el 22X más 1. Que en el 22X más 1 se repartieron dividendos, igual estos dividendos, por ejemplo, acá venimos y los cogimos, entonces estos valores se cogieron de la celda C10, decretar dividendos. Mírenlo, por acá lo tenemos, acá tenemos el movimiento de 2.200.000 y 1.800.000, que fueron los dividendos decretados en efectivo y los dividendos decretados en acciones. Por lo tanto, entonces, si a simple vista hiciéramos análisis de estas cuentas, entonces diríamos, por ejemplo, que en el año 22X más 1 se mermaron las utilidades del ejercicio, y que esas utilidades se mermaron porque hicimos una apropiación para un dividendo decretado en acciones, o sea, se decretó un dividendo en acciones, y que ese dividendo en acciones pues también implica que que finalmente ese dividendo se va entonces a entregar, y que cuando se entrega ese dividendo en acciones, entonces quiere decir que ese dividendo fue entregado por encima del valor nominal. Por encima del valor nominal, porque miren que, por ejemplo, aquí hay una prima en colocación de acciones de 86.400, se cancela ese dividendo decretado en acciones y se disminuye el capital por suscribir. Que igualmente por acá también hubo un decreto de dividendo en efectivo, que se disminuyeron las utilidades en 2.200.000, pero que aquí no se ve la contrapartida como se vio, por ejemplo, aquí con el dividendo decretado en acciones. No se ve la contrapartida porque esta disminución de las utilidades para ese dividendo en efectivo, recuerden que la contrapartida es la cuenta de dividendos por pagar, y los dividendos por pagar es una sección del pasivo.